A ver. Bien, seguimos a ver. Una mujer de 24 años refiere menstruar solo cuando le administran progesterona. O sea, claramente tiene un problema de anovulación, ¿no es cierto? Antecedente, infertilidad primaria de 4 años de evolución, o sea, nunca pudo tener hijos, por eso se llama primaria. Es obesa, tiene acné y seborrea. Entonces, eso más lo de la progesterona, claramente tiene probablemente síndrome de ovario poliquístico. Actualmente tiene 4 meses de amenorrea, su prueba de embarazo es negativa y su pareja está normal. ¿Cuál es el factor? Entonces, como lo que tiene es anovulación, es un síndrome de ovario poliquístico, probablemente por el acné, la seborrea y la obesidad, es un problema ovárico. Sencillísimo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero explicarles acá en el otro set es cuál es el algoritmo de diagnóstico para amenorrea secundaria para esta paciente. Vamos rápidamente. Bien, vamos a conversar ahora rapidito del algoritmo de diagnóstico de amenorrea secundaria. Entonces, toda mujer que por 6 meses no regla o por 3 ciclos regulares seguidos no regla, le decimos que tiene amenorrea secundaria. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es venir acá a la causa más frecuente, dosar beta-HCG para ver si está embarazada. Si sale negativo, venimos acá, dosamos prolactina para ver si no tiene un estado de hiperprolactinemia o dosamos TSH para ver si no es un hipotiroidismo. Si hemos descartado estas causas hormonales, nos venimos acá para ver que no sea un problema del ovario, un problema de anovulación, y se le hace el test de supresión de medroxiprogesterona. Se le da medroxiprogesterona por 3, 5 o 10 días en la segunda mitad de su ciclo, se le suprime y se espera que la chica arregle. Si la chica arregla, confirmamos la anovulación, que puede ser por un SOP, o si la chica no regla, el problema no es anovulación. En ese caso nos venimos acá al algoritmo final. Este algoritmo final dice, si yo le doy estrógenos y progesterona en pastillas, o sea anticonceptivos le doy, y le quito los anticonceptivos, debería reglar. Si no regla, el problema está en el canal, pero si regla, el canal está ok. Entonces para eso se da el test de estrógeno-progesterona. Supongamos que regla, entonces el canal está bien, entonces vamos a ver si el ovario es el problema. Dosamos FSH. Si la FSH está más de 40, falla ovárica precoz. Si está menos de 2, problema hipotálamo hipoficiario. Si es así, venimos acá, sacamos la diferencia entre hipófisis e hipotálamo. Le damos GnRH. Si con GnRH regla, ayape profe, el problema era de la hipófisis. Si con GnRH regla, el problema es de la hipófisis. Si con GnRH no regla, el problema de quién es? Perdón. Si con GnRH regla, o sea, le estoy dando el reemplazo del hipotálamo, el problema es el hipotálamo, porque está arreglando con GnRH. Pero si le doy GnRH y no regla, entonces le estoy dando la función hipotalámica, GnRH, y no regla, entonces el problema es hipofisiario. Entonces, como se han dado cuenta, el algoritmo de amenorrea secundaria tiene 2 componentes. Primero, acá a la izquierda, lo más frecuente, embarazo, prolactina, TSH y test de medroxiprogesterona. Y por aquí, a mi derecha, las causas más raras por compartimiento. Test de estrógeno-progesterona para ver canal o compartimiento 1, dosaje de FSH para ver falla ovárica y test de Luforán, que es el de GnRH para diferenciar hipotálamo de hipófisis. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos al banco. Seguimos, chicos, seguimos. El pico máximo de elevación de LH en el ciclo menstrual se debe a retroalimentación positiva por quién. Entonces recuerden, cuando suben los estrógenos, correcto, debería disminuir la FSH, correcto, y también la LH. Entonces cuando suben los estrógenos y progestágenos deberían disminuir la FSH y la LH. Eso es lo lógico. Sin embargo, cuando sube demasiado los estrógenos, ocurre un cambio de feedback y empieza a aumentar la FSH. Ese es un feedback positivo. Y cuando ya sube demasiado los estrógenos, ahí aparece un pico de LH por otro feedback positivo. Entonces, el pico máximo de LH es por un feedback positivo ¿de quién? De los estrógenos. ¿Ya? Esta es la clave correcta y se los voy a explicar en nuestro otro set con el gráfico que tenemos de los ciclos hormonales. Vamos. Bien, ahora vamos a ver un breve resumen de cómo es el eje hormonal para responder la pregunta. Entonces ustedes saben que al inicio del ciclo acá hay un reclutamiento folicular por aumento de FSH.
y los folículos empiezan a crecer, ¿no? De primordiales pasan a primarios y los primarios empiezan a crecer. Una vez que ya están lo suficientemente grandes los primarios como para producir estrógenos, empiezan a expresar receptores de FSH. Entonces, estos estrógenos que están viendo acá, que se van acumulando en estos huequitos blancos, se evidencian porque el estradiol empieza a subir en plasma. Entonces, hemos entrado en la fase de producción de estradiol, que por feedback negativo hace que la FSH baje. Pero luego, cuando se desarrolla lo suficiente un folículo, que en este caso es el folículo preovulatorio grafiano, todos estos estrógenos son tan fuertes y tan abundantes que lo que hacen es cambiar el feedback a un feedback positivo, que es algo excepcional. Entonces, frente a esta zona, cuando tenemos muchos estrógenos, vean acá, hay un cambio al feedback positivo de FSH. Entonces los estrógenos siguen subiendo, siguen subiendo. Y cuando llegamos a un pico de más o menos 600 a 800 de estrógeno, ¡plac!, disparas el pico de LH. Entonces la LH se produce por exceso de estrógenos. Los estrógenos, su pico ocurre 36 horas antes de ovular, mientras que la LH, su pico, ocurre 12 a 24 horas antes de ovular. Finalmente la LH genera la ovulación, se rompe la cápsula, la corona radiada se desprende del cúmulo óforo, se rompe acá la granulosa, hay la ovulación del ovocito tipo 2 y lo que queda de la granulosa se transforma en cuerpo lúteo y empezamos la fase lútea. Se llama lútea porque este es el cuerpo lúteo que produce ¿qué? Progesterona. Y como ustedes se dan cuenta, la progesterona empieza a producirse y llega a un pico máximo 7 días antes de la regla. 7 días antes de la regla se llega al pico máximo de progesterona, ¿correcto? Y 14 días antes de la regla ocurrió la ovulación. Ese es el breve resumen hormonal del ciclo femenino, ¿correcto? Bien, regresamos al banco. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta también es una pregunta interesante. ¿Cuál es el origen embriológico de la parte proximal de la vagina? Entonces, no se olviden que la vagina es una estructura que viene de 2 orígenes embrionarios. Wolff no tiene nada que ver porque estos son derivados masculinos. El seno urogenital nos da la parte distal de la vagina. Pronefros, mesonefros no tiene nada que ver. Pronefros es para el riñón, mesonefros viene a ser nuevamente el conducto de Wolff. Y Müller sí es el que nos da la parte proximal de la vagina. Esta parte proximal más o menos es 1/3 que corresponde a la cúpula vaginal, así que la clave correcta es la E. Pero vamos a volver a ver en nuestro otro set una imagen que nos permita orientarnos mejor a esta pregunta. Vamos otra vez. Bien chicos, vamos a ver rápido este croma, es muy importante para que vean o recuerden los derivados de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Entonces acá los puedes ver. Estos son los túbulos mesonéfricos degenerados. ¿Por qué? Porque no hay estímulo de la testosterona. Y lo que desarrolla es esto que ven, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estos son los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿ya? Estos conductos, los 2/3 superiores, 1, 2, van a dar origen de adulto a la trompa. La trompa de Falopio está a cargo de las 2/3 superiores del Müller. En cambio, el tercio inferior del Müller va a dar el útero, va a dar el cérvix y va a dar la cúpula de la vagina o el tercio superior de la vagina. ¿Por qué, profe? Porque el otro lado de la vagina viene de acá, del seno urogenital. El seno urogenital forma esta estructura que es la placa vaginal que empuja hacia arriba y termina formando, como ven acá, los 2/3 distales de la vagina. Por eso es que la vagina es una estructura que tiene 2 orígenes embrionarios. Müller por arriba, seno urogenital por abajo. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos al banco. Bien, continuamos avanzando. ¿En qué grupo de edades es más frecuente la hemorragia disfuncional anovulatoria? Entonces, cuando les pregunten las hemorragias, tenemos el PALM, que es la orgánica, y el COEIN, que es la funcional. De la funcional, la O es por anovulación, que es la más frecuente. Entonces, esta suele ocurrir en pacientes con SOP o también suele ocurrir en los extremos de la vida, en las adolescentes y en las menopáusicas, por problemas de inmadurez del eje y acá por disminución de folículos. Entonces, la clave correcta sería la B, adolescentes y perimenopáusicas. A los indicadores absolutos de ovulación, ¿cuáles son? Entonces, recuerden, para decir que una mujer ha ovulado, primero tenemos que ver
tenemos que ver cómo se rompe el folículo, y eso solamente se hace por la ecografía. Tenemos ecografía, no tenemos, acá está, seguimiento ovulatorio ecográfico, muy bien, ese es uno. Lo otro es, tenemos que asegurarnos que eso que ha ovulado es un óvulo, un ovocito secundario. Entonces, para eso sería obtención del óvulo, ahí está. Y tercero, otra prueba es que salga embarazada, pues, ¿no? Porque eso es prueba inevitable. Entonces, si tuvieran que elegir entre la A y la E, la clave A sería mucho más específica, porque embarazo y obtención de óvulo son indicadores absolutos de ovulación. El seguimiento ecográfico ovulatorio hasta la ovulación también es un criterio mayor, pero no es absoluto. Absoluto es el óvulo y el embarazo, la A.